Me voy a enlazar ahora con el escritor y crítico de televisión Álvaro Cueva para platicar sobre qué ha cambiado en esto de las coberturas de televisión, de las visitas entre presidentes de Estados Unidos y México. A ver, ¿cómo lo ve Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Hernán. Muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos mucho que contar porque esto es un gran cambio. Vamos a decirlo en términos mediáticos. Es como pasar de una telenovela mexicana a una película de Hollywood. Ahora sí tenemos algo que decir. Ahora sí tenemos algo que contar. Porque en viajes anteriores los comentarios eran el viaje de lujo que te daba el avión presidencial, las vacaciones pagadas que se tomaban muchísimos periodistas. Había por ahí historias truculentas de moches, no me consta nada, pero también había unas historias muy, muy interesantes al respecto. Y ya en tiempos de redes sociales, pues que qué bonita se veía la primera dama. Ahí va su maquillista y se está tomando selfies para que a todos nos conste que le estamos pagando para que baje, para que vaya a maquillar a la primera dama, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora tuvimos algo muy padre, muy distinto, muy aterrizado, desde el momento en que Andrés Manuel López Obrador toma un avión de línea comercial con escalas para llegar a Washington. Bueno, esto se pone sabrosísimo. Y luego todos estos actos de congruencia editorial donde el señor va cumpliendo todo lo que estaba prometiendo. Fue realmente, realmente un gran momento. Órale, Álvaro, me estás sonando más cuatroteísta que yo, que ya es mucho, pero a ver. No, pero fíjate, yo quería preguntarte por cómo viste la parte de la cobertura de los medios de comunicación. O sea, ¿qué clase de espectáculo nos ofrecieron? A ver, tuvimos al principio mucho rencor, muchas expectativas, muchas burlas, muchas malas ondas, ¿ok? Durante el viaje ocurrió algo precioso y es que los medios públicos mexicanos se volvieron a unir para ofrecernos algo espectacular. Te recuerdo que en secciones anteriores los medios públicos ni siquiera jugaban, ¿eh? Todo se le entregaba al medio privado para que hiciera su negocio y los medios públicos, a pesar de su posición estratégica, bueno, haz de cuenta que no existían. Eso lo tenemos que celebrar todos, porque además es nuestro dinero. ¿Sientes, Álvaro, que se está recuperando el papel de los medios públicos en general con este gobierno? Digo, es un tema que te quiero preguntar más adelante, pero aprovecho de una vez para hacerte esa pregunta. Tenemos que hablar luego de medios públicos porque hay cosas importantes que están pasando. Lástima, de veras, lástima de la ausencia de dinero, de la ausencia de recursos, porque estos medios con un poquito más de dinero harían verdaderas maravillas. Pero y se vio en esta visita. Se vio en esta visita ya. Y ocurre algo bien chistoso. Después de la visita viene la avalancha, pero así, descomunal, de elogios y qué barbaridad, qué éxito tan bonito y todos salimos ganando y sonrisas por aquí, sonrisas por allá. ¿Por qué? Yo tengo una teoría, mi querido Hernán, y es que al principio todos estaban en su papel, ya sabes, un grupo muy enemigo, un grupo muy amigo. Pero ¿qué crees? Que los empresarios que fueron con el presidente son los patrones, son los dueños de los medios donde luego están los enemigos, ¿verdad? Y ni modo que hables mal del viaje del patrón. Así claro. Que los, le tuvieron que morder su lengüita y tuvieron que elogiar lo que antes ni en broma hubieran elogiado. Bueno, aquel tuit de Ciro es risible, ¿no? Nunca habíamos visto a Ciro Gómez hablando tan bien de algo que hiciera el presidente de la República. Fue casi burdo esto. Fue demasiado obvio. Y no es un tema por Ciro, es un tema donde tú te das cuenta quién es el poder de los medios. Aquí es donde te das cuenta de que pues el patrón manda y comunicador quítate. Claro, claro. ¿Y qué más viste porque el presidente que hizo una visita muy... creo que las palabras que yo escuché fue que hizo una visita sencilla pero digna. En ese sentido, o sea, que fuera algo digno pero sin séquito, y en gran medida creo que se logró esto. ¿Cómo lo sientes?
Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un genio de la comunicación. Creo que cuando tiene que sacar la casta, nos sorprende a todos. Acuérdate del grito de independencia y esto que acabamos de ver en Estados Unidos, por ejemplo. Ese discurso sí hay que recuperarlo, hay que compartirlo, es muy valioso y todo cambia en él, incluso el ritmo al que habla. Por eso te digo que este señor domina la materia. Y si lo juntas con Donald Trump, que también domina lo suyo, el resultado es épico. Es una película de Hollywood. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes que hay dudas sobre quién? Es un misterio quién escribió el discurso. A mí en Cancillería me dijeron que lo escribió el propio presidente. Yo no me la termino de creer. Yo creo que hay un par de discursos muy buenos del presidente que alguien ha escrito. El del Estadio Azteca antes de ser presidente, con el que cerró campaña, con el que tomó posesión. Son discursos muy cuidados donde intervino más de una persona, diría yo. Y te cuento un chisme, yo también he hecho mi chamba y he tratado de indagar en ese sentido y siempre me dicen lo mismo, es que son textos de él. Yo no sé a qué hora se sienta y escribe semejantes joyas, pero si son de él, felicidades. Y si no, yo quiero conocer y abrazar a su equipo porque estos son los discursos que se tienen que decir. Son completamente distintos a los que vemos en las mañaneras, completamente distintos a los que vemos en otras partes y son realmente, realmente buenos. Totalmente. Álvaro, ¿me permites ir un corte? Porque quiero platicar de otros temas contigo más allá del tema de la visita. Vamos a un corte, ya estamos de vuelta. En la octava. Gracias, estamos de vuelta platicando con Álvaro Cueva. Álvaro, tú eres un crítico de la televisión, quizás seas el principal referente de la crítica a la televisión en este país. Tú pasas, me imagino yo, mucho tiempo viendo televisión, escribes a veces críticas despiadadas frente a programas de televisión. Yo me imagino que cualquiera que trabaje en televisión, tú puedes mandar a la cama con depresión a una persona durante un mes, o puedes hacer que una persona también cuando hace algo bien se ponga muy contenta, porque eres una persona con autoridad en la crítica a la televisión. Por eso yo quiero platicar un poco contigo, Álvaro, de cómo estás viendo la televisión que se está haciendo en México. Porque hace algunos días publicaste un artículo justo donde decías cómo con la pandemia ha sido muy evidente que el público y todo lo que ocurre ha puesto una mucho mayor atención a las redes sociales, más que a lo que pasa en la televisión. Ya la conversación pública está mucho más influida por las redes sociales, pero incluso tú decías, en Facebook, en TikTok, en Twitter, a veces se están haciendo maravillas mientras que en la televisión están hablando de cosas muy tontas. ¿Qué le está pasando a la televisión? ¿Desde cuándo sientes que la televisión, o si es que se puede decir así, que la televisión en este país entró en crisis y se desfasó frente al mundo, digamos, digital? Mira, la televisión es un reflejo poderosísimo de la realidad de todos los países. Y en el caso mexicano ha ocurrido algo catastrófico. La televisión está cayendo por su propio peso, porque un alto porcentaje de la industria mediática de nuestra nación no ha sido una industria mediática, ha sido una industria contaminada por la corrupción. Yo sé que todo lo que te voy a decir te va a sonar como muy 4T, pero juro que es verdad. En los últimos sexenios, en las últimas décadas, nuestras televisoras dejaron de trabajar para el público, dejaron de crear contenidos, dejaron de vender publicidad, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque todo les llegaba gratis y en automático por parte del gobierno. Todo era un dinero que no entendías cómo entraba, pero entraba. Los vendedores no tenían que crear nada. Simple y sencillamente se paraban en las oficinas de gobierno y de repente conseguían unos contratos rarísimos para menciones de turismo, de estados en noticiarios y cosas que antes hubieran sido inimaginables.
y ni platiquemos de las entrevistas, y ni platiquemos de las sospechosas apariciones de los retratos de los gobernadores en las telenovelas de la noche. Son cosas muy puercas que inyectaron fortunas a nuestras televisoras y que generaron un bache creativo monumental. Vendedores que dejaron de entender qué era la venta, escritores que dejaron de entender qué era escribir, actores que dejaron de entender qué era actuar, comunicadores que dejaron de entender qué era comunicar. Bueno, esto es una cadena de horror. Hoy, Claro. que el dinero ya no les llega bonito porque el gobierno no está cooperando, ¿qué ocurre? Pues tienen que regresar a hacer su chamba, pero pues, ¿cómo van Y la a están regresar? haciendo porque se ve muy pocos nuevos formatos nuevos en la televisión. Tú no ves que la televisión mexicana esté innovando en cosas nuevas. Pareciera que la innovación está más bien, mucho más en el mundo digital, y en la televisión se repiten formatos muy similares, no hay tampoco mucha inversión para hacer cosas nuevas. Nuestra televisión está divorciada del público, por eso le va tan mal. Hay baches gigantescos, generacionales, raciales, de todo tipo, a la hora de que tú pones la pantalla. Nadie se siente identificado con eso. Al contrario, cualquier persona con 2 gramos de dignidad se siente ofendida ante esas historias que fueron diseñadas en los años 50, cuando los roles sociales eran otros, ante esos noticiarios que no te dan noticias, ante esas mesas de análisis que no analizan. Insisto, por eso, por una genuina necesidad, nos estamos yendo todos hacia otras plataformas. Y ahora con la pandemia se puso peor. ¿Por qué? Claro. Porque se puso en evidencia esta crisis. A mí se Claro. me cae la cara de vergüenza, porque en estos momentos de franca desesperación era cuando las televisoras tenían que sacar la casta, cuando las televisoras tenían que crear más y mejores contenidos, cuando las televisoras tenían que estar con las familias. ¿Y qué hicieron? ¡Huyeron! Lo primero que hicieron, te consta, Hernán, fue bajar los costos, correr gente. Eso no es televisión, eso es finanzas. Aguas. Y de aquí se desprenden puras malas noticias. ¿Qué ocurre? Tú y yo, todos tenemos la necesidad de conectarnos. Pues buscamos dónde hacerlo. Y a veces lo encontramos en Twitter, y a veces lo encontramos en TikTok, y a veces lo encontramos en otras partes. Los verdaderos actores tienen la necesidad de conectarse. ¿Y qué hacen? Diseñan espectáculos en Zoom, diseñan espectáculos en YouTube. Ahora, Álvaro, en todo el mundo hay un divorcio entre el mundo de la televisión y el mundo digital. Y es una realidad a nivel internacional que la gente cada vez ve menos televisión programada, cada vez se ven más contenidos tipo Netflix, cosas en redes sociales. Eso es una realidad internacional. Entonces, eso se suma al escenario, al cuadro que tú planteabas antes sobre lo que ha pasado en México, sobre la realidad específica de México. Entonces, en el caso de México se suma, digamos que nos llueve sobre mojado por nuestra propia realidad, este cuadro de corrupción que tú describías, sumado a este fenómeno internacional. ¿Qué le hace falta a las grandes cadenas televisoras para poder innovar y para poder salir del impasse en el que están, para salir de este momento de tan poca creatividad y tan poca innovación que hay? Lo mismo que le hace falta a nuestros políticos, a nuestros empresarios, a nuestros líderes religiosos. Humildad, pensar en el otro, dejar esta vanidad, dejar este ego y atender, observar qué es lo que necesita la gente y cumplirle. Así de fácil. De veras, yo sé que suena como muy abstracto, tal vez muy romántico, pero duele ver a estos productores que en lugar de ir con los jóvenes creadores para ver qué proponen, corren a Argentina a comprar historias. ¿Por qué? Perdón, que aquí no tenemos escritores, que aquí no tenemos nada que decir, que aquí nuestros dramas no venden. Y de aquí me puedo quedar toda la noche diciéndote, creo que hay muchas broncas vinculadas con esa falta de visión, con esa falta de humildad.
nuestros productores, por ejemplo, piensan más en televisión abierta como envidiando a Netflix en lugar de pensar en las verdaderas necesidades de una televisión abierta, de una televisión dinámica, de una televisión para todos. Nuestras productoras mujeres son las primeras en acabar con la figura de la mujer. Son aberraciones terribles. Hay situaciones que a mí me afectan muchísimo, como el hecho de que México es la capital mundial de la pornografía infantil. Ocupamos la posición número 1. Y tú pones la tele y te dan pequeños gigantes donde a los chiquitos les enseñan que mover las nalgas es chistoso, que mover las nalgas es un camino hacia el éxito. ¿Sí entiendes? Sí, no, fatal. Oye, Álvaro, ¿y te imaginas que los medios públicos puedan ser una alternativa? Este gobierno, no hay que olvidarlo, nos prometió una BBC. Uh-huh. ¿Hay pasos en esa dirección? ¿Cómo lo estás viendo? Creo que hay pasos hacia un cambio muy interesante. No necesariamente es la creación de una BBC, porque ambos sabemos que esto es muy complejo. BBC es el monstruo que es porque los ingleses pagan un impuesto carísimo anual por cada televisor que tengan en su casa. Por eso tú vas a visitar a los ingleses y tienen una tele ya, no como aquí que tenemos teles hasta en el baño. No, pero la cuestión es la siguiente. Sí hay un contexto de unidad, sí hay un contexto de congruencia, sí hay una búsqueda de compensar el daño que se hizo en sexenios anteriores, sobre todo en términos ideológicos. Sí hay una libertad de expresión, cosa que a mí me tiene muy sorprendido, pero no hay dinero, caray. Y es que, desgraciadamente, pues suena, insisto, muy 4T, pero nos saquearon a nuestros medios públicos. Te voy a poner un ejemplo que caray me pone mal. Canal 22. Yo estoy en Canal 22, amo Canal 22, es un honor estar en Canal 22. ¿Y qué sucede? Tú dirías, pues Canal 22 tendría que tener mucho dinero, ¿no? Porque es el único canal público que puede vender publicidad por ley, ya que está constituido de una manera distinta, bla, 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 bla. Claro. ¿Sabes cuánto se vendió en los sexenios anteriores? Nada. Porque, pues es que ¿para qué vender, verdad? ¿Para qué echarle ganitas? ¿Para qué meterle lana a esto? Se abandonó la televisión pública en este país. Son muchos años de abandono. Pues ojalá que este escenario pueda cambiar, porque la televisión pública juega un papel muy importante. Tenemos que tener buena televisión privada, pero también buena televisión pública, porque la televisión pública puede guiarse por criterios distintos al lucro. Y creo que eso hace toda la diferencia. Te voy a dar un dato que es revelador. Hoy los canales privados no hacen un solo contenido infantil. ¿Por qué? Porque como cambiaron nuestras leyes, ya no se pueden anunciar los productos chatarra que estaban engordando a nuestros niñitos. Ok, dijeron, no hay chatarra, no hay contenido. Fíjate nada más qué manera tan asquerosa de pensar. ¿Y qué ocurre? Los únicos medios que están generando contenidos para niños son los públicos. Ahí tienes tú 11 niños, un canal completo de Canal 11, más la barra que tienen por ahí en medio de los canales, porque ya son varios. Tienes en Canal 22 otro espacio, y en otros canales también, como el 34, etcétera, etcétera, los estados de la República. Pero esto nada más es un dato de todo lo que los medios públicos nos dan ahora que los medios privados están en agonía. Por eso tenemos que defenderlos. Sí, hay que pensar en los niños, sí hay que pensar en análisis político, sí hay que pensar en muchas otras cosas que son parte de nuestros derechos como espectadores. Desde luego, Álvaro, muchas gracias por esta conversación. No, hombre, es un placer, Hernán, te mando un abrazo, gracias. Cuando me necesites, aquí estaré. Otro y buen fin de semana, Álvaro, que estés muy bien. Vámonos.